Lo primero que debemos siempre averiguar acerca de algo que queremos estudiar es si ese algo verdaderamente existe. Los medievales le llamaban a esa pregunta la pregunta Ansit. Por aquí se las pongo en latín para que nos vayamos también familiarizando con ese tipo de palabras. Entonces lo primero es averiguar si algo existe. En este caso, que vamos a hablar del conocimiento, pues lo primero sería averiguar si verdaderamente existe eso que llamamos conocimiento, porque si eso que queremos estudiar, en este caso el conocimiento, pues ni siquiera existe, en realidad no tiene mucho sentido desgastarnos tratando de averiguar qué es el conocimiento, sus propiedades, sus características, su naturaleza, por decirlo en pocas palabras. Por eso lo primero es averiguar si existe el conocimiento. Ansit. Miren ustedes que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, primero lo que él hace en primer lugar es mostrar o demostrar la existencia de Dios. Y ya cuando ha demostrado la existencia de Dios, sobre ese fundamento desarrolla después todo el contenido de la Suma Teológica. Estudia el universo, el hombre, los ángeles, todo en función de Dios, todo en relación con Dios. Por eso el fundamento primero es la demostración de la existencia de Dios, que es lo que Santo Tomás hace en la primera parte de la Suma Teológica. Entonces, en nuestro caso, que vamos a hablar del conocimiento, lo primero es responder a la pregunta Ansit. ¿Existe el conocimiento? Después, cuando tengamos ya resuelta la pregunta Ansit, lo siguiente que los medievales hacían era responder a la pregunta quid sit, es decir, ¿qué es? Claro, ya sabemos que la cosa existe, pero entonces ahora queremos saber qué es, cómo es, cuál es su naturaleza, su modo de ser, porque las cosas que existen, pues existen de una determinada manera. Entonces, todo ese conjunto de cosas, de características, de propiedades que podemos como enumerar acerca de algo, pues es su esencia, su cuididad. Es bueno entonces también agregar esta otra palabra, la quiditas, se las pongo por acá, la quiditas de la que hablan los medievales, precisamente se refiere a la esencia, a lo que una cosa es, su naturaleza, su forma de ser. ¿De dónde viene? Pues de la palabra quid, que significa qué. Por eso la pregunta quid sit, ¿qué es? Pues deriva en la quiditas de algo. En español sería algo así como la queidad de algo, palabra que obviamente gracias a Dios no existe porque es horrible, la queidad de algo. En latín la quiditas, la cuididad de algo. Esa es la segunda pregunta. La primera, Ansit, ¿existe el conocimiento? Y si llegamos a decir que sí existe, pues entonces quid sit, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es la queidad, o mejor dicho, cuál es la cuididad del conocimiento? Entonces, ¿existe el conocimiento? Ansit, ¿se da verdaderamente eso que llamamos conocimiento? El sentido común, que es el papá de la filosofía, y esto también da para pensar un poquito, toda filosofía, toda propuesta filosófica que ustedes vean que se aparta de esos datos de sentido común, ya ese solo hecho nos indica, nos puede empezar a hacer sospechar que se trata de una filosofía errada. Toda filosofía realista, toda filosofía sana se construye, se edifica sobre las bases del sentido común. Entonces, si nosotros le preguntamos al sentido común si el conocimiento existe, pues el sentido común nos contesta con un rotundo sí. Claro, el conocimiento existe. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque a diario, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir por la noche, estamos constantemente llevando a cabo, ejecutando actividades que son actividades de conocimiento, como por ejemplo las del nivel sensible.
Cuando vemos algo o escuchamos algo, tocamos algo o olfateamos algo, gustamos algo, todos nuestros sentidos externos son sentidos de conocimiento. Pero también nuestros sentidos internos, como la memoria, muchas veces tenemos que recordar algo y lo traemos a la memoria, eso es un acto de conocimiento. O cuando a través de nuestra imaginación, que también es un sentido interno, cuando imaginamos, por ejemplo, unas vacaciones espectaculares gracias a la imaginación, eso es otro acto de conocimiento, también de nivel sensible, concreto. Pero no solo eso, también diariamente ejecutamos actividades de nivel intelectual, como por ejemplo, si damos una opinión y nos piden defender esa opinión, argumentar esa opinión, entonces elaboramos un argumento a partir de unas premisas, sacamos una conclusión, eso se llama argumentar o razonar y es una operación de conocimiento eminentemente intelectual. De hecho, es lo que nos define como seres humanos, somos seres racionales porque razonamos y razonamos es ir de unos conocimientos que tenemos ya, unos conocimientos poseídos claros a la conclusión de un conocimiento nuevo, eso es razonar y es parte de la esfera de los conocimientos intelectuales. Entonces, si ustedes se fijan, el conocimiento, el sentido común nos dice que conocemos a diario, ejecutamos a diario actividades de conocimiento, tanto de nivel sensible como de nivel intelectual. Pero, como suele suceder y como ya decía Cicerón, no hay ninguna opinión, por absurda que sea, que no haya sido defendida alguna vez por algún filósofo. Entonces, a pesar de esto, del sentido común que nos dice, claro, el conocimiento existe, han habido filósofos, pensadores, a lo largo de la historia que han dicho, que han opinado que el conocimiento no existe. Han dicho, el conocimiento no se da en la realidad, no existe eso que se llama conocimiento. Que es una postura bastante curiosa porque si ustedes se ponen a pensar, resulta, a fin de cuentas, contradictoria. Y digo contradictoria porque imaginen ustedes por un instante que se encuentran un día cualquiera por la calle con uno de estos filósofos negadores del conocimiento y entonces se entabla un diálogo más o menos como el siguiente. Tú le dices al negador del conocimiento, bueno, entonces tú opinas que el conocimiento no existe. Él va a responder, sí, claro, el conocimiento no existe. Le podemos decir inmediatamente, bueno, pero eso es contradictorio lo que usted dice porque al decir que el conocimiento no existe, estás diciendo de manera implícita que conoces que el conocimiento no existe. De tal manera que por lo menos conoces una cosa, conoces que el conocimiento no existe, por lo tanto el conocimiento sí existe, ¿cierto? Entonces el negador inmediatamente se asombra un poco y te dice, bueno, sí, pero solamente conozco eso, conozco que el conocimiento no existe y nada más, listo. Él no sabe la trampa que le estamos tendiendo. Inmediatamente le podemos decir, bueno, pero ¿cómo sabes que el conocimiento no existe? Y él nos contesta, bueno, sé que el conocimiento no existe por esto y por esto. Nos da unas razones. Y ahí ya cayó en nuestra trampa, porque inmediatamente le podemos decir, ah, bueno, entonces conoces dos razones por las cuales concluyes que el conocimiento no existe. Por lo tanto, no solo conoces una cosa, sino además conoces otras dos, las dos razones. Ahora conoces tres cosas. Y ahí ya nuestro querido negador del conocimiento no se ha dado cuenta todavía, pero está perdido, porque nos va a decir, bueno, sí, conozco entonces tres cosas. Y si tienes tú la paciencia y vas haciendo las preguntas más indicadas, le puedes fácilmente llevar a reconocer que conoce un montón de cosas, porque le puedes decir, ¿cómo conoces esas dos premisas a través de las cuales concluyes que el conocimiento no existe? Y entonces él te va a tener que dar más razones. Te va a tener que decir, por ejemplo, no, la premisa número 1 la conozco por esto y la premisa número 2 por esto y por esto. Y así sucesivamente ustedes se pueden imaginar cómo puede continuar ese diálogo. Es realmente sencillo llevar hasta el absurdo la postura de que el conocimiento no existe. Nuestro querido amigo tarde o temprano se va a dar cuenta que después de 5 minutos de conversación y de preguntas va a tener que haber reconocido que conoce un montón de cosas y que por lo tanto el conocimiento sí existe. Por lo tanto,
a la pregunta ANSIT, ¿existe el conocimiento? Tenemos necesariamente que contestar sí, el conocimiento existe. Y entramos ahí entonces a la segunda pregunta, al QUIZIT. Listo, el conocimiento existe, pero ¿qué es? ¿Qué es el conocimiento? ¿En qué consiste? ¿Cómo se da el conocimiento? Existe, pero ¿cómo es? ¿Qué es? Y aquí es donde hay que tener ya muchísimo cuidado. Las respuestas que se han dado a esta pregunta acerca de la naturaleza, el ser del conocimiento son muchas, y de la respuesta, del tipo de respuesta que se dé, dependen otras cosas fundamentales. Por ponerles un ejemplo, si ustedes me dicen que el conocimiento consiste en que cada individuo, ustedes y yo, cada uno de nosotros, construye en su inteligencia, determina, elabora la realidad de las cosas de tal manera que la realidad no está ahí, sino que cada realidad es una construcción de cada individuo de manera subjetiva. Si ustedes dicen, le dan esa respuesta al QUIZIT del conocimiento, al qué es el conocimiento, miren ustedes que, por ejemplo, hay muchísimas cosas a nivel de la ética, de la moral, que quedan afectadas inmediatamente, porque si el conocimiento consiste en que construimos en nuestra inteligencia la realidad no es objetiva, no está ahí para yo conocerla, sino que a través de mi conocimiento subjetivo la construyo, pues entonces la moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, el bien, el mal, eso automáticamente deja de ser una medida objetiva del comportamiento, de los comportamientos, y pasa a ser un universo absolutamente subjetivo. Cada cosa será buena o mala según la persona, que se ve hoy en día mucho, como ustedes podrán entender. Entonces, de ahí la importancia de percibir, de concebir de manera correcta, de la manera más exacta posible, el ser del conocimiento. Ya sabemos que sí existe, que es absurdo negarlo. Ahora la verdadera tarea consiste en responder a la segunda pregunta, QUIZIT, ¿qué es el conocimiento?